Queridos patitos, vamos a hablar de Cayo Ernesto Taelman, una isla bien interesante al sur de Cuba, en la parte sur, no exactamente en el sur porque estaríamos hablando de Santiago de Cuba, que es la zona cercana a Guantánamo. No, estaremos hablando en la parte occidental, en la parte sur de la isla de Cuba, en donde está Cayo Ernesto Taelman. ¿Quién fue Ernesto Taelman? Ernst Taelman fue líder del Partido Comunista de Alemania entre el año 1925 y 1933. Sí, involucrado en parte en la trama aquella que acusó al Partido Comunista y a los comunistas del incendio del Reichstag. Fue encarcelado por la Gestapo en marzo de 1933, metido en campos de concentración que ya existían en alrededores de Múnich, y pasó 11 años encarcelado en un campo de concentración alemán, hasta que en 1944 fue ejecutado por los nazis. Fue sucedido en 1933 por Wilhelm Pieck, que luego será fundamental en la construcción de la República Democrática Alemana, después de la toma en consideración de la separación de la propia Alemania en el acuerdo en Yalta a comienzos de febrero de 1945, ratificado en Potsdam en ese mayo-junio, donde llegó Churchill, se fue a Londres, elecciones, y volvió Clemente. Ciertamente tenemos ahí una situación en la que del 45 al 49, la evolución de los asuntos, la creación de la bizona entre los franceses, no, los franceses se quedaron al margen, pero los británicos y los americanos tuvieron esa idea de la bizona, a la que luego incorporaron a los franceses, que curiosamente pasó aquella famosa circunstancia en la que cuando el 7-8 de mayo del 45 se fueron a rendir los alemanes, Jodl, Keitel, toda aquella camarilla, dijeron, bueno, vamos a rendirnos los americanos, ¿vale? Británicos. ¿Y ese? ¿Qué hace ese ahí? Era un representante francés. Nos vamos a rendir también a esos. Si esos no han estado en la guerra. Y dices, fantástico, muy bien. Pues han estado, sí. De alguna manera están, ¿no? Y luego fueron parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde están los británicos, los franceses, los Estados Unidos, China y la Unión Soviética. Pero eso es otro asunto. O tal vez el mismo, porque ya llegaremos a eso. Cayo Ernesto Talman, más conocido como Cayo Largo del Sur, en alemán Ernst Talman Insel o Weifer Insel des Sudens, es una isla de mar Caribe de forma alargada con 7 kilómetros cuadrados, 500 metros de anchura y 15 kilómetros de largo, en el Golfo de Cazones, cerca curiosamente de donde se sucedió el asunto de 1961, el contragolpe de Bahía de Cochinos. Pero bueno, tenemos una situación que contiene formación de arrecifes altamente desarrolladas, con un alto grado de biodiversidad, y alberga una serie de especies en peligro de extinción, incluyendo coral negro y diversas especies de peces originalmente pues, de los arrecifes. Tiene unas playas extensas, en su mayoría vírgenes, proporciones aéreas de reproducción para los peces. Es una isla, un polo turístico en la zona sur cubana. No hay asentamientos poblacionales establecidos, sino la población flotante de los turistas y obreros por la hostelería. La iguana y varias aves parece que tienen hábitats ahí, por lo tanto, es de la provincia de Matanzas, 7 kilómetros cuadrados, 15 kilómetros de longitud, anchura máxima de 500 metros, punto más alto 4 metros de altura, y cero habitantes. Cero habitantes. Y por tanto, ciertamente tenemos ahí una situación en donde pues, es una de las islas que, bueno, pensamos en Filipinas, que es un archipiélago con muchas islas, muchas islas. Indonesia, no digamos, pero también Cuba tiene unas cuantas islas alrededor de la zona más conocida, como es la Isla Mayor, donde está La Habana, donde está Santiago, bueno, todas estas cosas que todo el mundo debería conocer. Pero se da una circunstancia que es la que da vida a este vídeo y que debería traernos a la memoria por la hipocresía de algunos, en especial en este caso de los comunistas.
Con motivo de la visita de Erich Honecker en el mes de junio de 1972, Fidel Castro Ruz otorgó la isla Cayo Blanco, después llamada del sur, a Alemania Oriental, a la República Democrática Alemana. La isla fue renombrada en honor al político comunista alemán Ernst Thälmann, que era el líder del Partido Comunista de Alemania durante la mayor parte de la República de Weimar. Había nacido como espartaquista, después el partido evolucionó, tuvo un liderazgo primero, después acabaron matando a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Gente como Stallman tuvo que asumir el liderazgo. En 1925 es cuando asume la presidencia del Partido Comunista de Alemania, el KPD, que luego en la zona oriental se sumergirá, se emergerá, se jumelajeará con los socialdemócratas en una unión obligatoria que será el SED, el Partido de la Unidad Socialista. Durante ese año 1972, como compensación a esta entrega de esta isla a la República Democrática Alemana, Cuba recibió el 6% de la cuota del mercado mundial del azúcar refinado, que hasta entonces correspondía a la empresa estatal de la República Democrática Alemana, Norstenzucker VEB Troy. Incluso después del hundimiento del bloque oriental, Cuba siguió beneficiándose de esa cuota, permitiendo al país ofrecer azúcar al mercado europeo. Con lo cual resulta interesante este quid pro quo que Cuba y la República Democrática Alemana, y después de la reunificación a través de la República Federal de Alemania, después de 1990, a través del mercado común, tiene una forma de impacto económico en la vida de la isla sin haber sido compensado realmente, como veremos ahora. Según un artículo del Neues Deutschland del 20 de junio de 1972, el líder cubano anunció el cambio de nombre de la isla y una de sus playas pasó a llamarse Playa República Democrática Alemana. En inglés, German Democratic Republic, Beach, en alemán, Strand Deutsche Demokratische Republik. El noticiario de la televisión estatal de Alemania Oriental, Aktuelle Kamera, informó sobre la ceremonia de transferencia de soberanía de la isla y la inauguración de un busto de Ernst Thälmann el 18 de agosto de 1972, con la presencia del embajador y algunos delegados de la República Democrática Alemana y un centenar de representantes cubanos. Después de la reunificación alemana de 1990, Alemania no reclamó el territorio, ni siquiera en el acuerdo 2+4 que debería haber sido incluido, dejando un poco en una situación parecida a la Melanesia española, con 4 elementos de soberanía española, que un funcionario se acordó en los años 60 y se lo dijo al Consejo de Ministros franquista, pero este no actuó en consecuencia, sino como una anécdota, nota de color, el hecho de que en el acuerdo entre Estados Unidos y España respecto a París, el Tratado de París de 1899, después de la guerra del año anterior, 1898, pues establece esa idea de transferir a los Estados Unidos. Luego se transfirió a Japón. Bueno, estas cosas que a veces se lo transfiere a uno, a otro, y ahí estuvieron bloqueados los Estados Unidos, los japoneses, los alemanes. A los alemanes se les vendió parte de las posesiones, que antes el Pacífico era el lago español. Lo mismo que el Mediterráneo era el lago romano, pues el Pacífico era un lago español durante muchas décadas y siglos. Y muchas de estas islas llevan nombre castellano, por obvias razones, de quienes fueron los occidentales que llegaron primero. Ciertamente ahí tenemos una situación en la que hay 4 territorios en donde en ninguno de esos acuerdos, ni con los alemanes ni con los estadounidenses, están insertos esos territorios. Ahora están ocupados por países como Indonesia o Malasia. Pero soberanía, si aún no es puro, puede establecer que la soberanía es parte de España.
Lo mismo que si uno se pone puro, esta isla Ernst Thälmann sería parte de la Alemania, aunque no lo hubiera reivindicado mm, y de facto sea parte de Cuba, porque es la que se beneficia directamente. Como dice, según el gobierno cubano, el regalo no fue más que un gesto simbólico, que una concesión real. En 1998 la isla fue golpeada por dureza con el huracán Mitch, Mitch Buchanan, de Baywatch, este es otro Mitch, el huracán Mitch, dejando en muy mal estado el busto de Ernst Thälmann, que a veces sale del agua, está debajo del agua, cosas muy curiosas porque parece que nadie ha ido a repararlo, lo cual no he ido a comprobarlo, pero bueno, estas cosas que a veces pasan. Porque es interesante. Ciertamente en 1972 hay una circunstancia que debe de remitirse, como es el hecho de que ambas repúblicas, democrática y federal y democrática, pasaron a estar dentro del marco de Naciones Unidas porque hubo en ese momento un acuerdo entre las grandes potencias para no vetar el ingreso de algunos países en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas. Porque ciertamente hubo un momento en 1945 en donde se pensó que la asamblea, los organismos, en donde un país tuviera un voto, iba a ser muy complicado el hecho de que, es que los británicos nos vienen con Canadá, Australia, Nueva Zelanda, quieren participar con 4, 5, 6 votos. Estos británicos que son todos el mismo imperio, ¿qué cara más dura tienen? Los soviéticos dijeron, queremos 15 votos. Cada república de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas debe de ser un voto en la Organización de Naciones Unidas. Y les dicen, ¿cómo es posible? Pero si sois un país centralizado, sois un único país. Y llegaron a un acuerdo curioso que para la posteridad resultado bien interesante y sabroso, porque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tuvo un asiento, pero Ucrania tiene otro. Y Belarus tiene otro. Por tanto, son 3 votos. ¿Cómo es posible que siendo parte del mismo país estuvieran dentro de Naciones Unidas como un hecho aparte, independiente? Significa que no podían heredar el asiento de Naciones Unidas ni Ucrania ni Belarus, pero igual sí Kazajistán. Nunca se hizo el procedimiento como ya conversamos en un vídeo respecto a la herencia del asiento, en tanto en cuanto Ucrania lo ha denunciado, la consecuencia de la invasión vetada en sus consecuencias en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por Rusia. Pero esto sería otra cosa. La circunstancia es esa. Derivado del equilibrio de las potencias en la Asamblea y en el Consejo, hubo un momento en el que no podían permanecer en la Organización de Naciones Unidas aquellos que no habían recibido la bendición común de los dos, o que uno de los dos no hiciera uso del derecho a veto. Por tanto, ciertamente, se tuvo que postergar hasta 1972 la entrada en Naciones Unidas de las dos Alemanias. Un momento raro en donde un cierto deshielo permitió ese acuerdo puntual. Pues es en ese momento es cuando se produce esta transferencia de soberanía. Es muy propio de los comunistas dar lo que no es suyo, o dar lo que no les corresponde, para sacrificar lo que haga falta en pos del mantenimiento del régimen comunista de turno. Hemos de hablar, por ejemplo, de Brest-Litovsk de marzo de 1918, en donde los comunistas de Lenin y Trotsky, y también por ahí estaba Stalin, estuvieron dispuestos, y lo hicieron en carta otorgada con los alemanes, a negociar y dar todo lo que hiciera falta en función del mantenimiento del esfuerzo bélico que ya el año anterior, en 1917, se había establecido en la guerra civil rusa. Porque fueron capaces de decir pan y paz y pan, y con ello destruyeron el ejército ruso, y como no había ejército ruso, que ellos lo destruyeron, entonces llevaron al país a una guerra civil. Y por cada uno de los muertos de Rusia en la Primera Guerra Mundial, en la guerra civil murieron 4. Ellos, que iban a llevar la paz, llevaron más guerra y más muerte, más destrucción y más desolación. Algunos dicen hasta el año 1921, la insurrección de Kronstadt, y algunos llevan hasta 1923, sobre todo en Asia Central.
Por tanto, ahí tenemos una situación en donde fueron capaces de dar lo que hiciera falta. Luego se revirtió, después de la paz de Versalles, en donde Alemania tuvo que restituir todo lo acordado en Brest-Litovsk, anulándolo y reescribiendo una nueva condición para la posguerra mundial, lo cual ciertamente merece un capítulo aparte, pero lo que aquí nos hace es el hecho de que luego estos comunistas de Cuba son los que dicen: "Oh, los americanos están en Guantánamo ilegalmente, deben irse, deben de evacuar el territorio cubano". ¡Qué vergüenza! Esta gente fue capaz de dar una isla, la de Stallman, a la República Democrática Alemana. Resulta interesante en tanto en cuanto podemos hablar de las Islas Falkland, las Malvinas. No tenían ningún tipo de interés llegados a los años 70, principios de los 80, hasta el punto de que si no hubieran cometido el terrible error, como se dijo aquello, este asesinato de un miembro de la aristocracia por parte de la policía napoleónica, no es solo un crimen, es un inmenso error. Me gusta recordarlo el egregio periodista Xavier Rius. Pues esto no solo fue un error, sino fue un problema político, militar. El hecho de meterse en una guerra que solamente beneficiaba al régimen, al señor Galtieri y amigos, y que ayudó también al mantenimiento de Margarita Thatcher, que tenía problemas después de la asunción del poder por incomparecencia de los laboristas en 1979. En 1981 tenía problemas con los sindicatos, con la minería, y se veía muy chungo pastel el hecho de que renovara el mandato en las siguientes elecciones parlamentarias. Gracias a la guerra en Malvinas, la señora Margarita Thatcher logró de sobra ese cometido en 1983. Con lo cual, ciertamente, teníamos esa situación en la que no había ningún incentivo para que esas cabras, esas ovejas y esa población de origen galés y algo escocés, pues con el tiempo, seguramente, con normalidad, se hubiera entregado a Argentina, tal vez a 15 años, lo mismo que en el 84 llegaron a un acuerdo con China para la evolución, en 1997, el 31 de julio de Hong Kong. Pues ese horizonte era posible, era plausible. Pero se habrían equivocado, y gracias a ese empecinamiento de Argentina en llevar la guerra a los británicos por invasión de las Islas Sandwich, de las Georgias del Sur, de Malvinas, de Falklands, pues con el tiempo se ha sabido que hay abajo recursos de hidrocarburos que podrán ser utilizados debido a la zona exclusiva económica, la zona marítima que es propia del territorio por parte de los británicos. Y esto de unas islas que, bueno, en un momento dado se dan o se quitan o para allá, en la zona del Pacífico, un poco cercano a la punta, pero un poquito alejado del mar, de la zona de Baja California, hay una isla francesa que no quiere devolver a pesar de que no hay nada allí. Pero nunca se sabe lo que puede pasar. Ahí está la isla francesa y en el lado de Cuba podía ser del ámbito de la isla alemana, al lado de Cuba. ¿Hizo mal, hizo bien Cuba al dar la soberanía? ¿Hizo mal, hizo bien Alemania tras 1990 de no reclamarla? ¿Hace mal Cuba en decir era de mentira, era de broma, poniendo en solfa su credibilidad internacional? ¿Pone esto en dificultades a Alemania porque debería de reclamar el territorio que legítimamente era suyo a través de la República Democrática Alemana? ¿Y si en un momento futuro hay unas prospecciones que encuentran hidrocarburos en las inmediaciones de esa isla? ¿O esa isla puede servir para fines geopolíticos, geoestratégicos para Alemania o para la Unión Europea? Es un tema interesante porque igual
Entonces, cuando ahí van los donuts, ahí va la legitimidad, ahí van, ellos tienen debilidad y nosotros tenemos la posibilidad de... Lo cual ciertamente hace que la historia y la geopolítica sean vidriosas e interesantes. Porque la base legal, en teoría, está del lado de los alemanes. La base del jure está de los alemanes. Pero la base del facto está de los cubanos. Un poco como lo que tenemos en el caso de del caso del Sáhara. Según el Comité de Descolonización de la ONU, de facto es territorio marroquí, pero de jure sigue siendo territorio español, según el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, hoy en 2023. Lo cual ciertamente nos lleva al hecho, como es el hecho de que fuera Pedro Sánchez a comienzos de este año a Rabat, no fuera recibido por el rey Mohamed VI, que igual estaba en París, tal vez. Pasa más tiempo en París que en Marruecos. Le gusta más. Contra gustos no hay nada escrito. Y ciertamente tenemos esa situación en la que el cambio de política no establece una relación directa con lo que internacionalmente está asumido, por lo menos en principio. Y por eso tenemos esa situación en la que los hipócritas de La Habana hablan de Guantánamo, de la descolonización, de largar allí a los americanos. Pero, bueno, lo de la isla de Stallman era de coña, era de broma, no pasa nada. Se podía dar, pero era simplemente por... Lo mismo que los polacos hicieron la casa de Polonia en Vietnam, durante la época de la guerra de Vietnam, y no era soberanía de Polonia. Pues lo mismo, un elemento de apoyo. Se olvidan también que los españoles estuvieron en Vietnam y tuvieron un buen respeto de la población indígena respecto a su labor humanitaria, como aquellos médicos que fueron a Vietnam a ayudar en las inmediaciones de Saigon. Pero ciertamente el hecho de poner una casa de Polonia allí, pues uno podría pensar, es que les han dado el terreno, es una extraterritorialidad, lo mismo que los consulados, lo mismo que las embajadas. El embajador de la República Democrática Alemana fue al evento en 1972. Incluso uno podría pensar, lo mismo que los españoles en esas 4 zonas de la Micronesia, de la Melanesia, de la zona de la Polinesia, podrían pensarse, dado que los españoles y también los alemanes puedan a las zonas caribeñas o del Pacífico a tener zonas de luna de miel, disfrutar de la vida, ¿no? ¿Por qué no podría ser el hecho de que pudiera establecerse en Ernst Thälmann, dentro de la reclamación posterior de Alemania, un territorio alemán en el Caribe, en donde establecer sus resorts alemanes sin tener servidumbres para terceros países? Aunque solo fuera por eso, recomendaría a Alemania reclamar, ejercer sus derechos sobre la soberanía de Ernst Thälmann como isla en Cuba. El cubano tendría que reconocer lo que hicieron en 1972, hace 51 años. La vida es así. ¿Qué piensas tú? ¿Qué deberían hacer los cubanos? ¿Qué deberían hacer los alemanes? ¿Cómo se debe juzgar estas cosas de hace 50 años dentro del contexto de la Guerra Fría? Dentro del contexto de que los comunistas están dispuestos a hacer con respecto a los países. ¿Se debe juzgar con respecto a la contradicción primaria y secundaria del marxismo todo clásico? Ahí dejo el asunto. Pero la historia existió. Ernst Thälmann, isla, Caribe, Cuba, cerca de Bahía de Cochinos, lugar histórico, y el amor, en teoría, de la República Democrática Alemana y el país caribeño. Y sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur oro bat, beti gelpean.